Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Vamos a continuar desarrollando el tema relativo a la interpretación de la ley penal. Y una vez que hemos precisado qué se entiende por interpretar la ley y en términos generales precisamos que se entiende desentrañar el sentido de la norma, así como hemos analizado las diversas formas y métodos de interpretar la ley, vamos a analizar entonces de manera particular lo concerniente a la interpretación de la ley penal en el derecho mexicano. Y en ese orden de ideas es importante precisar que uno de los juicios más equivocados o errados entre los abogados consiste en creer que la ley penal nos interpreta. Esta manera de pensar desconoce el problema mismo de la interpretación de la norma, pues debemos recordar que interpretar una ley es desentrañar su contenido. En las leyes penales, desde luego, como en otras, puede ocurrir que el texto no se encuentra expresado con claridad, entonces resulta preciso limitar y determinar su alcance. Más aún, siendo clara la ley, será urgente entender su contenido para poder adecuarla al caso concreto. No obstante lo anterior, la interpretación de la norma en materia penal debe ser en forma irrestricta o limitada, evitándose por tanto complementaciones legales que superen la interpretación y que desde luego llevarían al juzgador penal al terreno de la creación legal a fin de suplir las imperfecciones de la norma. De ahí que la jurisprudencia sea contundente en establecer que para desentrañar el sentido de la norma penal no se deben hacer interpretaciones de un precepto aislado, sino que más bien se debe atender a todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Pues hay que recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo tercero de nuestra norma fundamental, en los juicios del orden criminal queda estrictamente prohibido imponer sanciones por simple analogía y aún por mayoría de razón. De ahí que el principio de exacta aplicación de la norma no solamente vaya dirigido a los jueces quienes tienen la obligación de constreñirse a su exacta aplicación y por ende evitar imponer sanciones por simple analogía y aún por mayoría de razón, sino que esta obligación también se hace extensiva al legislador, quien a su vez está obligado a emitir normas claras y precisas a fin de evitar que los jueces entren en estas cuestiones de la complementación legal y superen la cuestión de la interpretación y caigan en lo que se conoce como el ámbito de la creación legal. Y al efecto considero oportuno analizar el contenido de las siguientes tesis de jurisprudencia. En primera instancia considero adecuado al efecto analizar el contenido de la tesis que lleva por rubro exacta aplicación de la ley penal. La garantía contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal también obliga al legislador. De la misma se desprende que el significado y alcance de la garantía de legalidad penal no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer sanciones por simple analogía y mayoría de razón, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras y entendibles que precisen la conducta reprochable y las consecuencias jurídicas de incurrir en la comisión de un delito, a fin de que la pena que se aplique sea con estricta objetividad y justicia y no se desvíe dicho fin con una actuación arbitraria por parte del juez penal, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta constitutiva del delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción por falta de disposición expresa. Es decir, si bien es cierto los jueces se deben constreñir a la exacta aplicación de la norma, el legislador también debe emitir
normas claras, entendibles y asequibles a cualquier persona, sin importar que éste sea un experto o erudito en derecho. Es decir, deben utilizar un lenguaje que sea entendible y asequible para cualquier persona. Sigue la misma postura la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro exacta aplicación de la ley en materia penal, garantía de su contenido y alcance también abarca también a la ley misma. De esta tesis se desprende que de la interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de exacta aplicación de la ley penal, no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino también a la propia ley que se aplica, la cual debe estar redactada de tal forma que se puedan entender sus alcances y elementos respectivos, es decir, debe emitirse en un lenguaje claro, preciso y exacto, y la autoridad legislativa, por ende, no puede sustraerse del deber de consignar en las leyes penales expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, a fin de evitar que los jueces puedan recurrir al uso de la analogía y la mayoría de razón para tratar de subsanar las imperfecciones de la norma. Entonces se debe evitar confusiones en su aplicación o en demérito de la defensa del procesado. En consecuencia, la ley que carezca de los requisitos a los que hacemos mención, pues resulta violatoria de la garantía de legalidad penal prevista en el artículo 14, párrafo 3 de la Constitución Federal. Sigue la misma postura la tesis que lleva por rubro principio de legalidad. La tipicidad constituye su base fundamental y se rige con los principios de taxatividad y plenitud hermética derivados de aquel como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho. De esta tesis se desprende que el artículo 14, párrafo 3 constitucional consigna la apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa, traducido al castellano como que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley específica y concreta para el hecho de que se trate, y de ello deriva la importancia de la dogmática jurídico-penal para el hecho de que se trate, en el sentido de que para que una conducta pueda ser sancionada como delito, la misma debe encuadrar a la perfección en la hipótesis legislativa que realizó el legislador al momento de dar nacimiento a la norma prohibitiva. Luego, entonces, la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal, que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aún el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige al derecho penal en un Estado democrático de derecho. Así, de este principio podemos encontrar derivaciones como los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de la tipificación de la ley, es decir, la descripción típica no debe ser vaga, ni imprecisa, ni abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad. De igual forma, el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de la analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, traduciéndose entonces en la exigencia de la exacta aplicación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 3, el cual tajantemente prohíbe la imposición de sanciones por simple analogía y mayoría de razón. Asimismo, considero pertinente analizar la tesis aislada que lleva por rubro la ley penal, interpretación de la, y de la cual se establece que una interpretación gramatical de un precepto legal en materia penal solo nos conduciría a consecuencias funestas, y en ese orden de ideas es importante precisar que cuando se interpreta la ley penal
Cuando esta no es clara y precisa, se debe acudir entonces a una interpretación de carácter sistemático del ordenamiento jurídico, es decir, no podemos interpretar un precepto en forma aislada, sino a todo el ordenamiento en su conjunto a fin de recurrir al uso de la analogía y la mayoría de razón y con ello subsanar las imperfecciones de la norma, pues como hemos precisado con antelación, la única autoridad facultada para determinar qué es un delito y cuáles son sus penas es el poder legislativo. Luego entonces el juez se debe constreñir entonces a su exacta aplicación sin necesidad de recurrir a la analogía o aún a la mayoría de razón a fin de extender el ámbito de prohibición de la norma a situaciones que no fueron previstas previamente por el legislador al momento de dar nacimiento a la norma penal. Al respecto, Castellanos Tena refiere que es común confundir la interpretación analógica y la aplicación analógica de la ley, cuando son dos cuestiones completamente diversas. La aplicación por analogía consiste en aplicar la ley a un caso que no está previsto en la ley, pero que tiene cierta semejanza con algo que sí está contemplado en la misma, y esto equivale a crear delitos que no se encuentran establecidos en la ley. Dicha actuación es contraria a derecho y por ende violenta el principio de legalidad en materia penal. Ahora bien, la interpretación analógica consiste en aclarar la voluntad de la norma al comprender situaciones que están inmersas en el propósito de la ley, pero que no se describen expresamente. En concordancia con lo anterior, pues el artículo 14, párrafo tercero de nuestra Constitución Federal prohíbe terminantemente la aplicación analógica de la ley penal, pues al ser efectuada por el juez penal equivaldría entonces a la integración de la ley misma, cuya tarea, como ya hemos explicado de manera reiterada, corresponde exclusivamente al legislador. En cambio, la interpretación analógica se realiza con apoyo en una situación prevista en la propia norma jurídica y como por ejemplo podemos citar lo dispuesto por el artículo 387 del Código Penal Federal, que establece que al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo, indudablemente cuando se hace alusión a la frase cualquier otra cosa, se está facultando al intérprete para usar la analogía como sistema o método de interpretación, mas ello no implica necesariamente la aplicación analógica de la ley. Sobre el particular, Carrancay Trujillo expresa que la justificación de estos casos de interpretación analógica judicial está en la voluntad del legislador y auténticamente expresado, porque por lo que no se violenta el principio de la garantía criminal y penal consagrada por el artículo 14, párrafo tercero constitucional, y al efecto considero pertinente analizar el contenido de la tesis aislada con número de registro 2014 006 de la 10ª época, proveniente del octavo Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal del primer circuito, que lleva por rubro el siguiente: uso indebido de vehículo con equipamiento de apariencia semejante a los vehículos utilizados para la seguridad pública cometidos por quien haya sido servidor público de las Fuerzas Armadas o de cualquier otra institución de seguridad pública. El artículo 250 bis, fracción primera, fracción cuarta, en relación con sus párrafos segundo y tercero del Código Penal Federal, que prevé este delito, no viola el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente taxatividad. Pues bien, de esta tesis en términos generales se desprende que cuando el precepto en comento hace alusión a la palabra equipamiento de apariencia semejante a los vehículos utilizados de seguridad pública, pues no se violenta el principio de legalidad penal, sino que le permite un cierto nivel de interpretación de carácter analógico
al juzgador y con ello no se violenta entonces el principio de legalidad penal. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la interpretación de la ley penal y estaríamos analizando en un siguiente video lo relativo al desconocimiento de la ley penal. Por el momento me despido, hasta pronto.